9:38 de la mañana vamos a hablar unos minutos con la vicepresidenta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo. Tenemos en línea a la eurodiputada de Vox, Mazali Aguilar. Señora Aguilar, buenos días. Muy buenos días, Luis, ¿cómo estás? Un placer estar aquí con vosotros. Igualmente, vamos a hablar fundamentalmente de agricultura. Desde su posición, ¿cómo está afectando la crisis del coronavirus al sector agroalimentario y qué medidas propone Bruselas para ayudarlo? Bueno, lo primero que me gustaría decir es que la agricultura europea, pero fundamentalmente la española, estaba ya mal antes de la pandemia del coronavirus. Me gustaría llevar a nuestros espectadores el que recuerden el tema del Brexit, el tema de los aranceles norteamericanos, los precios por debajo del coste y ahora, ya para mayor INRI, el cierre del canal Horeca, con lo cual realmente nuestra agricultura está pasándolo muy mal. ¿Qué es lo que está haciendo la Unión Europea para poder solucionarlo? Bueno, he de decir que la Unión Europea ha estado, en mi opinión, un poco patosa. Es decir, se ha movido poco, tarde y mal. Pese a la situación crítica en la que está pues, el aceite, el vino, las frutas, la flor cortada, que tanto saben nuestros agricultores murcianos de este tema, pues la Unión Europea realmente no ha estado a la altura de las circunstancias y, sobre todo, y lo más importante, no ha puesto el dinero que se necesita encima de la mesa. Permítame un par de datos. Para que se hagan una idea, el presupuesto que tenemos ahora mismo, en estos momentos, encima de la mesa para el canal de agricultura y ganadería, no llega ni a 90 millones de euros. ¿Saben nuestros televidentes cuánto dinero va a dar el gobierno norteamericano a su agricultura para, digamos, paliar esta pandemia? 20.000 millones de dólares. Si a eso se le añade que cuando tuvimos el problema del veto ruso, estábamos hablando de 1.500 millones de euros, entenderás, Luis, por qué te digo que la Unión Europea ha estado lenta y patosa y sin poner el dinero en la mesa, que para nosotros es absolutamente fundamental que exista una financiación al margen de la PAC. Quería decir también que desde la delegación de Vox en el Parlamento Europeo siempre hemos instado para que ese presupuesto de la PAC sea mucho mayor y que también se haga unos fondos especiales, una especie de plan, no me gusta decirlo del plan Marshall porque suena otra cosa, pero pues un plan especial para ayuda de los agricultores y ganaderos justo detrás de esta pandemia. Hace unos días le leímos decir que consideraba que seguía faltando voluntad política para dar una respuesta creíble, ¿no? Decía que era partidaria de luchar por un fondo específico para la agricultura al margen del presupuesto de la política agrícola común, ¿verdad? Absolutamente. Es decir, cuando yo digo que falta voluntad política, voy a ver si trato de explicarme un poco más. Luis, nosotros allí, yo particularmente, día a día lucho porque tanto la Comisión como el Parlamento entienda que hay varios tipos de agricultura en los países miembros de la Unión Europea. Es decir, nuestra agricultura mediterránea, nuestra maravillosa huerta murciana, no tiene nada que ver con las explotaciones agrícolas de los países de Centro Europa y de Norte de Europa. Yo siempre le digo al comisario polaco que tenemos que por favor gire la cabeza y vea que la agricultura mediterránea tiene otras características, que nosotros no somos el hermano pobre, que somos un núcleo agricultor y ganadero muy potente, que somos extraordinariamente buenos y que realmente tenemos el derecho a que se nos trate como al resto de las tipologías de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Me gustaría añadir también que esa voluntad política pasa porque presionemos y presionemos y presionemos. A ver, yo creo que toda la gente que nos está viendo ahora mismo, y lo habrá constatado, el sector agrícola y ganadero español ha aparcado a un lado sus, digamos, reivindicaciones para ponerse en punta de lanza y que a los españoles, me consta también que en otros países, pero estamos hablando del nuestro, no nos faltara nada absolutamente ni en las tiendas, ni en los supermercados, ni en las grandes superficies. Es decir, ellos han sido nuestros guerreros de primera línea para que nuestros anaqueles no estuvieran desabastecidos y el pueblo español pudiera alimentarse de frutas, hortalizas sin ningún tipo de problema. Y, lógicamente, también de carne. De modo que en estos momentos lo que hay que hacer es presionar, presionar y presionar para que esta agricultura, insisto, que ha estado y está en primera línea de combate, no tenga ningún problema a la hora de poder recibir fondos realmente en una cuantía interesante para paliar los muchos problemas que va a poder tener. A ver, sin esa ayuda, no me cabe en la cabeza
y me gustaría decir lo contrario, muchas explotaciones agrícolas y muchas empresas van a tener que cerrar. Y eso es algo que a mí no me cabe en la cabeza y, desde luego, por lo que no pienso aceptar una posición, digamos, tibia o intermedia. Sí, vivimos tiempos de incertidumbre, de más incertidumbre que otros. E imagino que agricultores y ganaderos lo que necesitan ahora es una mayor previsión, más estabilidad, continuidad financiera. Eso lo necesitamos todos, la verdad, pero como estamos hablando del sector agroalimentario, supongo que desde las instituciones europeas, parlamentarios como usted, estarán trabajando por que su horizonte sea más claro para los próximos años. Sí, Luis, así es. Tengo que añadir también que no todos los eurodiputados ven a la agricultura como un sector estratégico. Yo considero no solamente que es un sector estratégico, absolutamente, sino que además es un aliado del medio ambiente. Es decir, en el Parlamento Europeo hay muchas facciones ecologistas de un postureo de salón, como yo les llamo, los verdes, que lo que piensan es que la agricultura tiene que volver a la Edad Media. Es decir, arar con bueyes, a no utilizar fertilizantes, es decir, bueno, un vuelco, digamos, ciertamente romántico. No es así. Vamos a ver, la tecnología tiene que ayudar a la agricultura y la agricultura tiene que ayudar al medio ambiente, porque yo creo que van en una misma dirección, aun cuando en algunos casos se hayan cometido errores. Pero esos errores se pueden perfectamente paliar e, insisto, agricultura y ganadería son un sector estratégico y como tal hay que apoyarles. Y yo creo que el objetivo número uno que tiene esta humilde parlamentaria en la Comisión de Agricultura es presionar, presionar, presionar y convencer a otros parlamentarios para que nuestro futuro esté ahí, con una buena cantidad de dinero por parte de la Unión Europea, al margen, insisto, del presupuesto de la PAC, que es la Política Agraria Comunitaria, como ustedes saben, porque no podemos utilizar fondos que ya están prácticamente predeterminados para hacer algo que va a necesitar mucha ayuda financiera, sinceramente, mucha ayuda financiera. Usted nació en Cuenca, una ciudad preciosa, dicho sea de paso. Muchas gracias. Es licenciada en Ciencias Económicas y ha trabajado unos cuantos años en empresas como Bank of America, BBVA o Banesto. ¿Qué análisis hace de la situación económica española? ¿Qué escenario presagia? ¿Qué se nos viene encima, señora Aguilar? A ver, yo hace mucho tiempo que, sí es verdad que soy licenciada en Económicas, pero y me gustan los números. Por eso siempre procuro dar algún tipo de cifra cuando estoy haciendo algún tipo de comentario. A ver, Luis, la posición actual de España en estos momentos es de caos. Es decir, cuando el gobierno dice que el estado de alarma o el caos, se olvida decir que el caos son ellos. Es decir, ahora mismo el país está cerrado a cal y canto, es decir, nuestro tejido empresarial está por los suelos. Y cuanto más se prolongue este estado de alarma, más problemas vamos a tener. No sé si, Luis, has visto la cifra del paro de ayer. 900.000 personas otra vez, 3,4 millones de personas en el ERTE. Estamos hablando de 4,3 millones de personas que de una manera u otra se han vuelto a quedar sin un puesto de trabajo. No hay economía que aguante esto, es decir, salvo que lo que pretenda este gobierno es tenernos a todos bajo una renta mínima y diciendo sí buenas, sí buenas, sí buenas. Es decir, no. España lo que necesita es trabajo, trabajo, trabajo. Abrir cuanto antes las empresas, las pequeñas, las medianas, ayudar a los autónomos, no exigirles que paguen sus cuotas del marzo, de abril, sin todavía haber recibido ningún tipo de ayuda. Apoyar a las grandes y medianas empresas, a las pequeñas y a los autónomos con una bajada de impuestos brutal, porque no se puede hacer que las empresas vuelvan de la noche a la mañana a estar en su apogeo como han estado antes de la crisis sin ningún tipo de ayuda por parte de este gobierno. De modo que el futuro no pinta bien si la situación sigue como está ahora. Insisto, para el que todavía no tenga en la cabeza. Quien tiene que crear empleo, prosperidad y riqueza son las empresas. Las pequeñas, las medianas, las grandes y los autónomos, que son los que ponen su dinero, arriesgan su dinero, contratan a la gente y son los que hacen un país rico y próspero. El Estado tiene que proveer de un escenario útil, un escenario cómodo, un escenario amable para que las empresas y el tejido empresarial, no importa qué tamaño, puedan expandirse, insisto, y puedan hacer de una nación como España rica, próspera, como es lo que hemos estado intentando hacer desde desde que éramos jóvenes, y así nos enseñaron nuestros padres y nuestros abuelos a hacerlo. De modo que, por el camino que lleva el gobierno en estos momentos, mal. Sinceramente, lo veo muy mal.
bueno, ya saben ustedes que no aceptan que pueda haber un gobierno, digamos, de especialistas para sacarnos de esta hondonada, sino que ellos sosten ella y no enmendalla, se jactan de que lo están haciendo fenomenal y por este camino, Luis, vamos francamente por muy malos derroteros. Su partido, precisamente, Vox, ha presentado 10 medidas urgentes para salvaguardar la salud y la economía de los españoles. Considera que hay que dirigir todos los esfuerzos económicos del Estado a proteger la economía española, el tejido empresarial y los puestos de trabajo. Una última cuestión. A las 10 comienza la sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. Dentro de 12 minutos, Vox no va a apoyar la prórroga del estado de alarma que Pedro Sánchez va a solicitar. Usted es eurodiputada, pero le pregunto por esto. ¿Está de acuerdo con esta negativa a apoyar la petición del presidente del Gobierno? Imagino que sí, pero ¿por qué? Absolutamente, Luis. Absolutamente. Vamos a ver. Vuelvo a repetir. No se puede apoyar una continuidad del estado de alarma, porque además, si se escudan en los temas sanitarios, hay otras leyes que pueden ayudar a mantener, digamos, y a controlar esta epidemia. Pero lo que está haciendo este gobierno con este estado de alarma no es más que reducir nuestra libertad de manifestación, nuestra libertad de reunión e inclusive nuestra libertad individual con un toque de queda a las 11 de la noche. Luis, sábado y domingo pasados, y te lo digo no a mis hijos ni a mi entorno, pero sí a amigos míos, les ha pasado lo que te voy a comentar, ir con sus coches y sus motos por el Paseo de la Castellana, por el centro de Madrid con las banderas nacionales, pararles la policía y decirles que no se podía ir con la enseña nacional, tomarles los datos e inclusive ponerles una multa. Ese es el escenario que estamos teniendo ahora. Es decir, más que un estado de alarma es un estado de excepción. Y lógicamente mi partido no puede apoyar ese estado de excepción porque es un estado que está, digamos, enclaustrando a la gente, tenernos rehenes confinados en nuestras casas para, en esta situación, hacer cosas como, por ejemplo, en el Boletín Oficial del Estado que aparezcan 23 nuevos cargos, hacer contratos por 300 y pico millones de euros a empresas que no las conoce ni su padre para comprar de test, para comprar mascarillas, para comprar tal. Y ¿cómo nos va a dar una ayuda la Unión Europea si efectivamente este gobierno, en lugar de minimizar el gasto político, lo que hace en un estado de excepción, que no de alarma, ir gastando y gastando y gastando el dinero a manos llenas y no se le ve ni una posibilidad de poder desgastar el dinero? A ver, nosotros tenemos una frase. O nosotros somos capaces de recortar el estado de bienestar de los políticos, o los políticos recortarán el estado de bienestar de los ciudadanos sí o sí. Y a esa situación, Luis, no debemos llegar y no debemos de permitirles que lleguen. De ahí que estoy absolutamente alineada con mi partido, como no podía ser de otra manera, en decir no a la extensión del estado de alarma. 9:51, Mazali Aguilar, diputada de Vox en el Parlamento Europeo. Gracias por habernos acompañado estos minutos en el informativo matinal de 7 Televisión. Muchísimas gracias, Luis, un placer. Gracias por vuestra ayuda y sobre todo gracias por esta invitación. Muy amable. Hasta la próxima. Aún no ha terminado este curso escolar.